El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras al libro de los Hechos en el capítulo 9 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Hechos capítulo 9, desde el verso 1 hasta el verso 5. ¿Por qué me persigues? Ese es el título de nuestra reflexión de este día. ¿Por qué me persigues? Hechos 9, del verso 1 hasta el 5, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pueden sentarse, hermanos. Resulta interesante, hermanos, leer este relato en el libro de los Hechos, estos versículos que hemos leído, y al leerlos tenemos que darnos cuenta del gran esfuerzo divino que Jehová hizo, que Cristo hizo por encontrarse con Saulo de Tarso. La pregunta que nos tiene que asaltar a nosotros es: ¿por qué buscar a Saulo de Tarso? ¿Por qué no llamar a hombres más piadosos, más dispuestos, más de corazón más noble para que le sirviera al Señor? ¿Por qué descender desde la gloria eterna para buscar a un hombre que, como dice el verso 1, respiraba violencia y muerte? Fíjense bien lo que dice ahí: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Por qué descender a buscar a un hombre que odiaba al pueblo de Cristo? ¿Por qué descender a buscar? ¿Por qué esforzarse tanto en alcanzar a un hombre, hermanos, que estaba lleno de odio, que estaba incluso dispuesto a matar? Y ustedes lo leyeron ahí, fueran hombres o mujeres, lo que fuera, él estaba dispuesto a arrestarlos y hacerles violencia. ¿Por qué hacer un esfuerzo tan grande para buscar a un religioso fanático que, encima de estar lleno de violencia y de muerte, se creía bueno y santo conforme a la religión que él profesaba? ¿Por qué buscar a un hombre tan necio? ¿Por qué buscar a un hombre tan desorientado? ¿Por qué esforzarse tanto por alcanzar a Saulo de Tarso? ¿Por qué habrá sucedido esto? Parece, hermanos, que una de las razones, aunque quizá no la única, por la cual sucedió esto, es que en cierto sentido Saulo de Tarso representa a todas aquellas personas que están tan desorientadas respecto a la verdad, que están tan perdidas con respecto a la verdad, que persiguen a Jesucristo y a su mensaje con el afán de destruirlo. Respiran amenazas, violencia y muerte contra el mensaje de Jesucristo, porque encima de todo eso creen que si el evangelio desapareciera de este mundo, el mundo sería mejor. ¡Qué error tan grande! ¿De qué manera está perdida la generación presente? Es fácil entender ahora, hermanos, que Saulo es típico de esta generación que estamos viviendo en estos días, tan característica por la decisión empecinada de expulsar de sus vidas a todo lo que tenga que ver con Dios, tan empecinada en sacar de su realidad a todo lo que tenga que ver con Cristo y con su evangelio. La generación presente, hermanos, se ha impuesto una meta clara en su vida presente,
y es desaparecer el evangelio de Jesucristo de esta tierra en la creencia de que si esto se llegara a dar, el mundo entonces será mejor. Quiere decir, hermanos, que esta pregunta que Jesús le hace a Saulo, tenemos que plantearla de nuevo en este tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué me persigues? Por esta pregunta, ¿por qué me persigues, hermano? No es un reclamo del Señor. Es una pregunta llena, incluso en medio de la necedad de Saulo, es una pregunta llena de misericordia. Lo que el Señor en realidad le está diciendo es: ¿por qué me persigues? ¿Cuáles son tus razones? ¿Cuáles son tus motivos para perseguirme a mí? ¿Qué es lo que el Señor quería que Saulo supiera? ¿Por qué le hace esta pregunta a este hombre? En primer lugar, hermanos, el Señor le pregunta a Saulo: ¿por qué me persigues? Porque el Señor sabía perfectamente que no le había hecho ningún daño, ni a Saulo ni a nadie. Aunque la pregunta directamente es ¿por qué me persigues?, la idea que encierra es otra. El Señor no le está preguntando ¿por qué persigues a los cristianos? Tampoco le pregunta ¿por qué diste tu voto para que apedrearan a Esteban? Lo que pregunta es ¿por qué me persigues a mí? Perseguir a los cristianos era la consecuencia, hermanos, de que Saulo se sintiera ofendido por toda aquella gente que era fiel a Jesucristo. Era la manera de expresar su rencor, su odio, su desprecio hacia todos aquellos que andaban predicando que solo Jesucristo salva. A Saulo le llenaba de ira que se anunciara que un hombre tan simple como aquel Jesús de Galilea fuera el Mesías, que anduvieran diciendo que aquel hombre, él no podía soportar que se predicara, que aquel hombre sencillo, que siempre fue pobre, que no tuvo corona entre los reyes de la tierra, aquel que no tuvo donde descansar su cabeza, fuera el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no lo podía entender, no lo podía aceptar. No era posible que aquel carpintero galileo, sin educación, sin títulos, sin nobleza, sin nombre, sin riquezas, fuera el Mesías tan esperado. No es posible que se dijera que este hombre era más grande que su religión, el judaísmo milenario, que por siglos había alimentado la vida religiosa de Israel. Pero la pregunta del Señor iba más allá de todo esto. La pregunta incluía el hecho de que Saulo perseguía al Señor sin que el Señor le hubiera hecho a él ni a nadie nada malo. ¿Qué de malo podría haberle hecho el Señor a Saulo o a ninguna otra persona si fue un hombre que vino a la tierra lleno de amor, de misericordia y que llenó de bendiciones a todos aquellos que le buscaron, a todos aquellos que se acercaron a él? Todos alcanzaron su bendición. Jesucristo solo había traído bien a este mundo. Había traído la bondad, la misericordia de Dios a través de milagros de sanidad y de liberación. Los ciegos veían, a los presos se les abrían las puertas de sus prisiones. Había venido a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Con aquella pregunta entonces, el Señor estaba destacando la necedad de Saulo, su soberbia, su torpeza al enojarse con aquel hombre que solo había venido a hacer bienes y no males. ¿Qué sentido tenía enojarse con aquel hombre? El Señor había hecho el bien a Saulo y a toda su generación, mientras y la religión establecida habían hecho males, convencidos de que lo hacían para que el mundo fuera mejor. Esta contradicción la quiere destacar esta pregunta. Saulo creía, hermanos, que al perseguir a los cristianos el mundo sería mejor. Si lograba terminar con todos, si lograba acabar con aquella mentira, el mundo sería mejor. Este engaño lo está destacando esta pregunta.
¿por qué me persigues? Quería el Señor que Saulo se detuviera en su carrera de necedad y de locura y pensara, ¿cuál es la razón por la cual estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero destruir a esta gente que no me ha hecho nada malo? ¿Por qué quiero destruir el evangelio de un hombre que nada de malo nos ha hecho nadie? La generación presente, hermanos, la generación que vivimos es típica de Saulo de Tarso. Muchas personas hoy en día odian el cristianismo y todo lo que tenga que ver con el cristianismo. Pero fíjense qué interesante es esto. Muchos de ellos, la mayoría, la inmensa mayoría, lo odian sin conocerlo. Lo odian automáticamente porque otros dicen que hay que odiarlo. Lo odian porque otros dicen que hay que despreciarlo. Lo odian porque los hombres que están en eminencia, gobernantes, hombres que están en el poder económico, hombres que están en el poder político, dicen que hay que odiarlo y ellos también comienzan a odiarlo. Lo odian sin detenerse a examinar si el cristianismo les ha hecho algún daño. ¿Qué daño puede hacerle a una persona el mensaje del evangelio? Ninguno. Comenzando, hermanos, porque el cristianismo es una confesión voluntaria. El que quiere, cree, y el que no, no. A nadie se le obliga, a nadie se le exige, a nadie se le demanda, a nadie se le impone una creencia. Las personas lo aceptamos cuando comprendemos la verdad. Además, el cristianismo no le ha robado nada a nadie. Al contrario, nos enseñó a recuperar lo que nuestros errores nos habían robado. A muchas personas, hermanos, el mundo les había robado la libertad al esclavizarlos a los vicios. El mundo les había robado la paz al llenar sus corazones, sus almas, sus mentes de culpas y de creencias dolorosas que los mantenían llenos de aflicción. El mundo le ha robado a esta generación el respeto al prójimo, convirtiéndolo en alguien lleno de odio en contra de todos aquellos que no piensan igual que él. El mundo que estamos viendo, hermanos, es tenebroso. Esta semana, un niño de 6 años, o la semana pasada, un niño de 6 años le pegó un balazo a su maestra. 6 años, ¿qué vamos a hacer con ese niño? ¿Lo vamos a meter preso? ¿Para qué? ¿Cómo es posible que estén aconteciendo estas cosas en este mundo en el que vivimos? Porque este mundo se está llenando de un odio necio, de una locura de odio que nadie comprende, que no tiene razón, que no tiene sentido. Todo se está llenando de violencia, todo se está llenando de desprecio hacia el prójimo. El mundo le ha robado al ser humano el concepto del respeto al prójimo y esto está convirtiendo esta tierra en un mundo de violencia y de sangre. Todos esos males no los ha provocado Cristo, no los ha provocado el evangelio. Todos esos males los ha provocado el ser humano mismo que ya no cree en nada ni en nadie, que está vacío por dentro, que está lleno de cosas, pero no tiene nada en su alma, nada que le sostenga, nada que le dé fuerza, nada que le dé paz, nada que le dé libertad. El evangelio no ha causado males, el hombre sin Cristo ha causado males y sigue causando males. Encima de todo esto, hermanos, las cosas que vemos, las cosas que nos asombran, las cosas que nos escandalizan, como esta noticia de la que estamos hablando, produce en el mundo enojo e impotencia, porque se preguntan, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer frente a una realidad tan negra? ¿Qué podemos hacer frente a una realidad tan oscura? No tienen nada que hacer en contra del mal. Y el peor error de esta generación es echar fuera de sus vidas al único que tiene la respuesta, Jesús de Nazaret.
¡Qué necedad tan grande! Echan fuera de sus vidas al único que puede resolver el problema. Echan fuera de sus vidas al único que tiene respuesta a las grandes aflicciones de este tiempo. Esta generación típica de Saulo de Tarso echa fuera al único que tiene las llaves para abrir las puertas de la prisión y reciben con los brazos abiertos al carcelero perverso que jamás les dejará salir de sus celdas. Qué dolorosa es la realidad de una generación como Saulo, que representa la mente, el corazón, la necedad, la soberbia, el orgullo, el egoísmo de Saulo de Tarso. ¿Por qué me persigues?, le dice Cristo a esta generación, si solo yo tengo la respuesta para tus grandes angustias. ¿Por qué me persigues? ¿Cuál es la razón de tu necedad? ¿Por qué persigues al único que puede resolver tu vida? ¿Por qué persigues al único que tiene respuestas para todos los grandes problemas que te abaten y te agobian en estos tiempos tan terribles? ¿Por qué me persigues?, le dice el Señor a esta generación saulista, a esta generación que está empeñada en destruir al único que lo puede hacer libre. La segunda razón por la cual el Señor pregunta esto, ¿por qué me persigues?, es porque sabe que ni la rebelión de Saulo ni la rebelión de la generación presente lo van a detener. El Señor le dice a Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hay una interpretación muy interesante de estas palabras. Cuando el buey ya ha sido subyugado, es decir, que ya le pusieron el yugo y lo afianzaron a la carreta, los hombres que conducen aquello tienen un instrumento puntiagudo que se llama aguijón. Con él lo hincan en las costillas para que el animal camine. Yo creo que todos hemos visto eso. Bueno, digo todos aquellos que tengamos de 40 para adelante, como yo. Porque los jóvenes ahora tienen que ir a un zoológico para ver a un buey. Pero nosotros sí vimos esas cosas. El hombre con el aguijón le hacía doler los costados para que el buey se moviera y comenzara a transportar aquella carga en la carreta. Pero habían bueyes que eran tercos, eran necios y no querían. Y el boyero les hincaba el aguijón una y otra vez. Y lo único que ellos hacían era dar coces, tirar patadas a lo loco, pero no caminaban. Es decir, hermanos, era todo un ejemplo de necedad, era todo un ejemplo de soberbia. Dicen que también los burros hacen eso. Entonces entendí por qué a uno de pequeño le decían, por burro te pasó eso. Es decir, sienten el dolor, pero insisten en seguir en lo mismo. Fíjense qué interesante es esta comparación. El buey, hermano, siente el dolor del aguijón, pero no camina. Mejor da coces contra el aguijón, pero no camina. El Señor le dice a Saulo, eso es exactamente lo que tú estás haciendo. En lugar de caminar en el camino de la verdad, en la senda de la verdad, revelada a través del Evangelio, prefiere dar coces contra el aguijón. ¿Por qué le dice estas palabras el Señor a Saulo de Tarso? Porque a Saulo, sin duda, hermanos, iba a arrestar tanta gente, le iba a hacer violencia a tantos cristianos, y antes de meterlos a la cárcel, los golpeaba, los torturaba, a muchos los mató, él mismo lo confiesa. Y les daba la opción, niega a Jesucristo y te dejo libre. Ellos preferían morir que negar al Maestro.
Y esto era un aguijón en el alma de Saulo. Era un aguijón que le producía un dolor terrible en su alma. ¿Por qué le dolía el alma a Saulo al ver esto? Porque miraba en los creyentes, miraba en los cristianos un ejemplo de lealtad, de fe, de fidelidad a su Señor, que ni él ni nadie tenían en el judaísmo. Él, que era fariseo, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, educado a los pies de Gamaliel, todo un judío de primera clase, de pura sangre, no era fiel al judaísmo y lo sabía. Él sentía el aguijón cuando aquellos hombres y mujeres decían: me muero, pero solo Jesucristo es el Señor. Le dolía el alma, pero prefería dar cosas contra el aguijón que aceptar la verdad. A Saulo le dolía todo eso. Lo había visto con sus ojos, lo había experimentado en su propia vida. Aquel testimonio de felicidad, de fidelidad, era un aguijón en su costado. Así como el buey no cumplía su propósito, que era transportar la carga de la carreta, Saulo tampoco cumplía su propósito, que era glorificar el nombre de Dios. El aguijón de Pablo era un dolor inútil, de Saulo, perdón, era un dolor inútil. Era un dolor que no servía de nada. Era un dolor que no producía nada bueno, sino solo angustia y desesperación. Era un dolor que no lo llevaba a ninguna parte. Jesucristo también afirmaba que Saulo estaba muy lejos de detenerlo a él en su camino. Él le pregunta: ¿por qué me persigues si al fin y al cabo ni tú ni 1000 Saulos me van a detener en mi afán de redimir a la raza humana? Nadie me va a detener, ni tú ni nadie me vas a detener, de manera que ¿para qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Él había venido a salvar, él había venido a sanar, él había venido a libertar, y nadie lo iba a detener en su propósito. Nuestra generación, hermanos, está llena de Saulos, de personas que dan cosas contra el aguijón, porque les duele en sus almas el escuchar el evangelio que denuncia su pecado. A todos nos dolió, a todos nos dolió ir por primera vez a escuchar el evangelio y decir: esto es conmigo. Era doloroso, no fue fácil, pero cuánta bendición nos ha traído haber reconocido nuestra realidad. Sin embargo, hay personas que sienten el aguijón. Cuando se está predicando el evangelio de Jesucristo, sienten el aguijón en su alma y dan cosas contra el aguijón en vez de aceptar su realidad. En vez de reconocer que la palabra de Dios dice la verdad, su verdad, y que le sería mejor enfrentarla. Sienten el dolor del aguijón en sus almas, indicándoles el camino de la salvación en Cristo, pero no quieren caminar esa ruta, prefieren dar cosas contra el aguijón. Les duele su alma porque no pueden evitar reconocer cómo la vida de una persona conocida, un familiar, un compañero de trabajo, un amigo, ha sido transformada por el evangelio de Cristo. No lo pueden negar, está frente a sus ojos. Pero cuando el evangelio les aguijonea el alma, invitándoles a integrarse a ese camino de salvación, prefieren dar cosas, enojados, frustrados, amargados, y lo peor, enojados con el evangelio, llenos de amenazas y de odio contra el evangelio y contra todo lo que tenga que ver con Cristo. Las burlas, las condenas, el rechazo, todo eso, hermanos, no ha podido detener el evangelio de Jesucristo. Y después de siglos sigue siendo el mismo evangelio que predicó Jesús en esta tierra. Nada ni nadie lo ha podido detener, ni lo detendrá.
el rechazo de las multitudes. El evangelio de Cristo va a prevalecer y va a continuar salvando, y va a continuar sanando, y va a continuar libertando, porque a eso vino Cristo. A Cristo no lo va a detener esta generación rebelde. Es demasiado débil para pretender detener a Jehová el Todopoderoso. Él va a pelear por su causa y seguirá salvando porque a eso vino. ¿Por qué me persigues? Es una pregunta que destaca lo inútil de esa rebeldía. Dios es Dios y prevalecerá ante el ataque de sus enemigos, por grandes y poderosos que sean. En conclusión, hermanos, vivimos tiempos difíciles. La generación de hoy se esfuerza por vivir en un mundo imaginario donde no hay Dios, donde no hay evangelio, donde nadie va a hablar de esas cosas feas como el pecado, la salvación o la perdición. Pero eso es solo imaginación. La realidad es otra. La realidad es que hay un solo Dios verdadero y se llama Jesucristo. Él es el único que puede salvar. Él es el único que puede sanar. Él es el único que puede restaurar esta generación en la que estamos viviendo, tan llena de aflicción, de angustia y de desesperación. Sin Cristo seguiremos dando coces al aguijón. Solo reconociéndole a Él podremos alcanzar todo aquello que le hace falta a nuestra vida. Dejemos de perseguir a Cristo porque es inútil. Mejor permitamos que Él nos alcance y nos llene de toda la bendición que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar.